A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Alegría de Vivir. Soy Alegría Crespo, encantada de poder traer a ustedes nuevas prácticas que hacen bien al país, gente que es realmente proactiva y de la cual tenemos mucho que aprender. No todo es malo, hay mil cosas buenas y los buenos siempre somos más. Hoy tengo el gusto de tener un invitado súper chévere con una mentalidad muy innovadora. Él es Daniel Portilla. Él es CEO y cofundador de Busco Jobs y vamos a hablar de un tema que nos apasiona a todos y que todos estamos inmersos y es en el tema laboral, del trabajo y del futuro del trabajo. Así que bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, Alegría, y un gusto estar aquí. Me encanta tenerte aquí. Realmente nos conocimos hace poco en la intervención que hubo en Impacto sobre el futuro del trabajo y concordamos en un montón de aspectos y creo que es muy importante trasladarlos para que se comiencen a volver habituales, familiares y que los vayamos insertando en nuestras prácticas empresariales. Así que bueno, cuéntame primero cómo llegaste a este mundo realmente del área laboral y de cómo beneficiar tanto a empleadores como a empleados, ¿no es cierto? Y de guiar a la gente. Chévere. Bueno, mi historia es un poco particular porque realmente yo al graduarme de la universidad no estaba seguro que era lo que quería hacer. Estudié economía porque me parecía un área bastante amplia que me podía ayudar a hacer varias cosas, pero por estudiar economía me empecé a encaminar en finanzas. Empecé trabajando en Estados Unidos, luego regresé a Ecuador, trabajé aquí un par de años en bancos, y esa fue una época interesante, pero al mismo tiempo también no muy grata de mi vida, porque el ambiente laboral, la burocracia, empresas grandes, la falta de tratar a las personas como personas, sino tratarlas solo como empleados, me fue haciendo daño personalmente y me di cuenta que tenía que cambiar de lo que estaba haciendo. Decidí hacer una maestría, por suerte conseguí una beca para hacerla. Me fui a Estados Unidos de nuevo a hacer mi maestría, luego conseguí un trabajo en Estados Unidos. Y ese trabajo ya fue muchísimo más enfocado en qué es lo que yo era y qué es lo que yo quería hacer. Entonces, yo soy surfista, soy escalador, me encantan los deportes de aventura. Entonces decidí, bueno, si vamos a trabajar en el mundo corporativo, busquemos corporaciones que hacen lo que a mí me gusta. Entonces, empecé a buscar trabajos en empresas que en Estados Unidos son bastante grandes, que hacen deportes de aventuras y encontré un trabajo en Quicksilver. Empecé a trabajar en Quicksilver, me mudé a California, ellos me llevaron allá para trabajar en sus headquarters y bueno, o sea, fue una época bastante chévere porque vivía al frente de la playa, surfeaba todos los días, pero al mismo tiempo no me gustaba mucho lo que yo estaba haciendo, o sea, mi trabajo en sí no me gustaba, trabajaba de nuevo en finanzas y no sentía realmente que mi trabajo estaba haciendo algo. Era solo mantener el status quo de una empresa y punto. Luego de eso regresé a Ecuador y cuando regresé a Ecuador ya me di cuenta, ok, no necesariamente para ser feliz tienes que trabajar en el área que te gusta, porque igual puedes ser infeliz. Creo que para ser feliz tienes que buscar qué es lo que a ti te llena y cuál es el impacto que tú quieres dar hacia el mundo. Y empecé a investigar un poco sobre el ecosistema del emprendimiento en el Ecuador y tuve la suerte de, por casualidad, conocerme con quien ahora es mi socio, que es Matthew Carpenter, que había fundado una agencia de marketing digital. Qué chévere. Me uní a la agencia, me volví socio, eso fue hace casi 5 años, y junto con él
Bueno, primero la razón que más me atrajo de trabajar y ser socio de Céntrico Digital fue que era una empresa que se gestionaba de una forma muy diferente, muy enfocada hacia el humano, hacia la persona, y con esta mentalidad de si cuidas a la persona, entonces ellos cuidarán a tu cliente. Entonces, es que es así, o sea, es un efecto cascada increíble. El otro día lo vi en LinkedIn y por ahí lo repliqué. Y suena muy utópico todavía para los ecuatorianos. Por ahí hubo alguien que me refutó. Pero es así de simple, es una ecuación muy, muy básica. Si cuidas a tu empleado, a la gente que trabaja para ti, se sentirá con esa fidelización. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Y lo que pasa, y te interrumpo un segundo, el sistema educativo posiblemente también nos ha formado o deformado para pensar que lo bueno y lo de calidad exige absoluta rigidez, seriedad, sufrimiento, incluso sacrificio, que el sacrificio puede ser para bien, ¿no? Pero de ahora en adelante hay que pensar en un aprendizaje que te haga feliz, que te diviertas, y por qué no trabajar divirtiéndote, claro. Porque produces mucho más, con por supuesto momentos de tensión, de presión, de entregar un informe, por supuesto, pero sí siendo feliz, y esto viene mucho del trato, ¿no? Del trato que recibes y del ambiente laboral. Exacto. Algo de lo que dijiste ahorita que me resuena mucho es del aprendizaje. Algo que también no me gustaba mucho de mis trabajos anteriores era que llegaba, aprendía, terminaba mi curva de aprendizaje y ya luego todo era repetitivo. No era un desafío constante, no sentía que me estaba desarrollando yo mismo. Algo que me encanta de las cosas que hago ahora es que siempre estoy aprendiendo, y eso probablemente fue una de las cosas que más me enganchó en la agencia. Que siempre todo está mutando, todo está evolucionando, y tú tienes que mantenerte a la vanguardia. Entonces es divertido porque algo que ya sabías hacerlo, ahora tienes que volver a aprenderlo a hacerlo y hacerlo mejor. Exacto. Entonces es intelectualmente bastante desafiante e interesante. Por supuesto, además digamos, fomenta tu curiosidad, tu desafío personal. Y vamos a hablar un poco de... Porque yo veo que hay, o sea, los jóvenes empresarios o empleados piensan así, y por eso también hay tanta rotación en los trabajos. Si nos ponemos a ver, la gente se cansa más rápido. Posiblemente hace 20 años nuestros padres, nuestros abuelos tenían un trabajo y se jubilaban ahí, claro, porque era algo seguro que les daba, digamos, justamente esa tranquilidad. Hoy el ser humano es distinto, quiere conocer más, quiere desafiarse personalmente más, quiere arriesgarse más, ¿no es cierto? Entonces, cuéntame un poco ya tu perspectiva, justamente ahora en Busco Jobs. ¿Cuál es tu mirada frente a los requisitos que tienes, tanto de empresas? ¿Qué empleado se busca? ¿Qué empleado se busca realmente? ¿Qué perfil es el que se está buscando? Bueno, nosotros en Busco Jobs somos, en el término de reclutamiento, bueno, te cuento un poco de Busco Jobs, ¿no? Busco Jobs es una plataforma laboral. Inició en Uruguay. Nosotros no creamos Busco Jobs Uruguay. Nos asociamos con ellos y somos los fundadores de Busco Jobs Ecuador. Busco Jobs está ahorita en 33 países, si no me equivoco. Y Ecuador es el segundo país de mayor enfoque de Busco Jobs. Uruguay fue el primero. Paraguay luego tuvo también un crecimiento, pero Ecuador es el segundo más fuerte en términos de enfoque y recursos que le ponemos. Entonces, en términos de la plataforma laboral, ahorita estamos viendo realmente que se está buscando de todo, ¿no? Algo que es difícil y es en lo que nosotros nos enfocamos es en los perfiles que son un poco más técnicos. Y ahí es donde viene el lado de reclutamiento de Busco Jobs. Entonces, en reclutamiento nosotros nos enfocamos en científicos de datos y marketing. Mira. ¿Por qué? Porque nosotros, con la experiencia que tenemos de la agencia, somos muy buenos para detectar talento en marketing. Y yo, tal vez por curiosidad personal, también sé algo de Data Science y análisis de datos. ¿Te gusta? Entonces, también puedo tener una conversación inteligente con alguien y saber si es que lo que me dicen hace sentido o no. Y de esa forma también detectar ese talento. Entonces, en reclutamiento nos enfocamos principalmente con empresas extranjeras, pero también algunas locales que están buscando ese tipo de talento. Porque si te pones a ver... una de las últimas contrataciones que hicimos es una empresa que está en Silicon Valley.
Para ellos contratar a un Data Scientist probablemente les va a costar entre $120,000 a $180,000 al año. En Ecuador, dando un salario muy por encima del promedio de lo que se paga aquí, van a estar gastando entre $45,000 a $50,000. Entonces es un tercio de lo que les cuesta allá. Entonces ustedes lo que hacen es ubicar nacional e internacionalmente. Exacto. Increíble, eso es súper bueno saber. ¿Cómo se puede poner la gente en contacto o contigo, con Busco Jobs? ¿Cómo es el proceso? Cuéntame un poquito de eso. El proceso, ¿te refieres a las empresas o No, para los candidatos? Bueno, ambos. Para los candidatos, la forma más simple es ir a nuestra Jobs. página web, es buscojobs.com.es, y registrarse, crear tu perfil, y en base a eso nosotros cuando estamos... Primero, lo que primero pasaría es que si tú creas bien tu perfil, nos vas a decir cuáles son los tipos de trabajos que te interesan y te podemos enviar alertas de se abrió este trabajo que es interesante para ti. Y por otro lado, si es que nosotros tenemos algún cliente de reclutamiento, lo primero que hacemos es buscar en nuestra base de datos los candidatos que están ¿Y ahí. procuran que sean ecuatorianos más o el que quiera internacionalmente también, como está en Uruguay, ahora en Ecuador, me imagino que es a nivel internacional, que pueden ingresar sus datos? Tenemos una plataforma por cada país. O sea, realmente lo único que cambia es la dirección, el URL, y la base de datos está por país, ¿no? Entonces, normalmente si es que alguien está buscando reclutar en Ecuador, voy a buscar en la base de datos de Ecuador. Genial. Si alguien quiere en Uruguay, será en Uruguay. Súper interesante. Yo creo que son las nuevas formas de... Y dos preguntas. Bueno, vamos a la primera. Uno, ¿qué piensas con respecto a las propuestas de carreras a las que accede el ecuatoriano promedio, que es la educación pública, y en la cual todavía están las carreras tradicionales, ¿no es cierto? Pongámonos a ver, medicina, leyes, economía. Posiblemente no hay tanta cabida para justamente el tema de Big Data o de, qué sé yo, de algo más tecnológico, técnico. Tú viendo la necesidad del mercado, ¿qué piensas con respecto a la oferta estatal, a la oferta de educación pública a nivel superior? Porque si nos ponemos a pensar si estamos haciendo lo correcto. El otro día por ahí alguien me decía, es pura novelería. Yo no creo que sea pura novelería. Es decir, hay carreras que se han formado por necesidades también, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva, tu visión? A ver, déjame pensar. La forma tal vez más fácil de explicar cómo veo yo esto es que las carreras tradicionales son del mundo tradicional y el mundo tradicional está desapareciendo. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Qué ha pasado con la tecnología los últimos 20 años y especialmente en los últimos 5 años? Todo se vuelve muchísimo más técnico. Si tú ves, por ejemplo, a nivel global, cuáles son las carreras que mejores salarios tienen, que más demanda laboral tienen, no son la medicina, no son leyes, no son economía, son carreras técnicas, análisis. O sea, data scientists ahorita es muy difícil conseguir gente buena. Muy difícil. Y entonces, cuando eso me enseñó la economía, cuando hay poca oferta de ese tipo de talento y hay mucha demanda, los salarios empiezan a subir. Entonces, es un poco, o sea, las tendencias son irreversibles y el mundo se está yendo cada vez más hacia la tecnología. Entonces, igual necesitamos abogados vanguardistas, médicos que utilicen cada vez más robótica posiblemente en su práctica. Es decir, las carreras tradicionales sí creo que se mantienen porque además necesitamos de médicos, necesitamos de abogados, necesitamos de profesores, por favor, estudien educación, pero hacia una visión que ya incluye la tecnología, una visión vanguardista, una visión hacia la cuarta revolución industrial. Y cuando yo te preguntaba qué perfil de empleado se necesita, más que la carrera, ¿qué características o qué destrezas necesita una persona, más allá de su edad? Esa es otra cosa que también puedes tratar en esta respuesta, y es que pasado a los 40 mucha gente se asusta mucho porque dice, no me van a contratar en ningún lado. Cuando ya has llegado a tener la experiencia, la bondad, ¿en qué sentido? Ya sabes tratar a la gente, tienes la madurez, digamos así, pero el mercado sí se ha vuelto muy... digamos, rígido en cuanto a la edad del candidato. Entonces, creo yo que si cumples ciertas características, más allá de tu edad, puedes calzar en el mundo laboral actual. ¿Cuáles son esas características? Yendo justamente a la primera parte de las características, es interesante. Nosotros cuando estamos contratando para una persona de marketing, no buscamos gente que sepa de marketing.
Mira. ¿Por qué? Porque nosotros les podemos enseñar eso, no hay problema, pero no te podemos enseñar a ser curioso, a ser proactivo, a saber cómo tratar a la gente. Ese tipo de cosas es mucho más difícil aprenderlas. Así es. Entonces yo creo que esas características, principalmente honestidad obviamente, pero esa curiosidad y la proactividad es algo que no importa qué es lo que sepas, te va a empujar a saber más, a desarrollarte más. Entonces yo principalmente lo que más busco dentro de la gente que hemos contratado para nosotros mismos es justamente eso. O sea, el otro día estaba entrevistando para un trabajo de marketing a una ingeniera bioquímica y no me importa en absoluto que su carrera haya sido totalmente otra de lo que va a ser ahorita. Lo que quiero validar es que primero sabe pensar, o sea, Exacto. sabe analizar una situación y tomar una decisión. Y puede reaprender. Exacto. Finalmente, ¿no? Entonces, si tienes como que esa mente analítica o creativa, no importa qué es lo que estudiaste. Y por otro lado también cuál es tu empuje, ¿no? Si es que ella me dice, bueno, es que yo solo quisiera, como que no sé, mejorar un poco mi currículum, es como, ¿de qué me sirve? Pero si es que alguien me dice, mira, ¿sabes qué? Esto me parece súper interesante, creo que en el futuro esto va a ser muy importante, yo ahorita no sé nada de eso y quiero aprender eso porque quiero ir para allá. Perfecto, vamos. Y te ayudamos a ti a aprender eso. Es que es un tema de actitud. Exacto. También ante la vida. Y posiblemente nos hemos encasillado en nuestra formación, en nuestro BA o licenciatura o en nuestra maestría, los que hemos tenido el privilegio de estudiar. Sin embargo, nos encasillamos muchas veces en lo que sabemos hacer, sin pensar que podemos aprender una gama. Y sí creo que también necesitamos personas multidisciplinarias, que sepan hacer, en esta época, buenos comunicadores necesitamos, gente que trabaje en equipo, bien, buenos líderes, porque finalmente tú puedes ser el líder de tu equipo creciendo en la empresa donde estás trabajando. Bueno, escucha activa, que sepas de escuchar, que sepas adentrarte realmente en las necesidades del otro, ser empático. Es decir, si hay una gama que ahora requiere que nosotros estemos preparados a ser más humanos que nunca, porque la tecnología cumple ese rol más perfecto, digamos así, claro, o automático. Operativo. Entonces necesitamos personas que sepan de verdad ser personas. Es lo que yo siempre procuro decir, porque el trabajo, seguimos con un horario muy rígido muchas veces. El miedo se apodera de la gente cuando tiene que pedir un permiso, se me ocurre. No hay mucho respeto en cuanto a ¿qué te digo? El espacio con tu familia. Y una persona que está bien en todos los aspectos produce más. ¿Qué has visto con respecto a esto? El equilibrio. Me encantó escucharte en tu charla que decías que somos un todo. No puedes decir, este es solo mi trabajo. No. Tu trabajo es parte de ti y es lo que haces 9 horas del día, 8 o 9 horas del día. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, con respecto a eso, hagámosle un poquito de énfasis. Bueno, justo, o sea, lo que yo mencionaba el otro día en la charla es que esa división entre la vida profesional y la vida personal es realmente un mito. Tienes una sola vida y pasas mucho tiempo en tu trabajo, pasas algún tiempo en tu casa. Lo que te afecta del trabajo te va a afectar en la casa y lo de la casa te afecta en el trabajo. Entonces están totalmente interrelacionados. Y algo que también yo lo veo como premisa es que la relación laboral es una relación. Y una relación para que funcione tiene que ser de dos lados, ¿no es cierto? Entonces, si es que la empresa pide mucho de ti, pero tú no le pides a la empresa o la empresa no está dispuesta a darte a ti, entonces ya no es una relación de dos lados, es una relación un poco más explotativa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que le puede dar a la empresa? Bueno, la persona a la empresa le da su trabajo, su tiempo, su esfuerzo. ¿Qué es lo que le puede dar la empresa a la persona? Primero, verlo como un ser humano. Saber que esa persona tiene aspiraciones, tiene sueños, tiene una familia que quiere pasar tiempo con ellos. Y segundo, también el empezar a realmente entenderlos y ayudarles a que no haya ese conflicto entre la vida profesional y la vida personal, que sean uno solo. Entonces, el rato que tú puedes llegar a eso, empiezas ya a pensar en otro tipo de beneficios, como por ejemplo el horario. Yo vivo en Cumbayá y trabajo en Quito.
Y subir antes de las 9 es horrible, o sea, es un tráfico terrible. Entonces yo salgo de mi casa a las 9, porque después de las 9 me demoro 20 minutos, antes de las 9 me demoro una hora. Exacto, es calidad de vida. Exacto, es salario emocional, o sea... Exacto. Sí, hay todavía gente muy rígida que no... o refuta también el tema del salario emocional, y es básico. Posiblemente no tengas el sueldo monetario más alto, que todos aspiraríamos, por supuesto, a tener un buen sueldo, pero hay este aspecto que tú has dicho, verlo como un ser humano. Exacto. ¿No es cierto? Que también esta persona quiere crecer en la empresa, o sea, no se va a quedar, por decirte, de analista toda la vida o en un call center toda la vida. Quiere crecer, quiere ser capacitado, ¿no? Todo esto es salario emocional. Sobre el salario emocional, entonces, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué pueden hacer las empresas? Hay un montón de cosas. Yo creo que la base viene porque tienes estas políticas que son un poco como amplias y globales, ¿no? Como por ejemplo el no tener un horario fijo, la posibilidad de teletrabajo, que yo también, por ejemplo, mi día de hoy no circula, trabajo desde mi casa y estoy ahí tranquilo. Esas son como políticas un poco amplias. Que son interesantes, y lo importante es que cada persona pueda decidir qué es lo que escoge o no. Y luego hay ciertas políticas que ya son un poco más personales. Entonces ahí es donde viene ya el rol, no de la empresa como empresa, porque solo se puede hacer esas políticas generales, sino el rol de los jefes, o que yo le llamaría más líderes. El rol de un líder, en mi opinión, no es mandar, o sea, no es decir, te tienes que hacer esto. No. El rol de un líder es sacar lo mejor de tu equipo. Para sacar lo mejor de tu equipo, tú tienes que conocerles íntimamente. Entonces, te voy a dar un ejemplo interesante. Hace un par de años, quien ahora es mi esposa, se fue a vivir a Texas a hacer un internado. Y nosotros en Céntrico teníamos un cliente bastante difícil, bastante problemático, que también estaba en Texas. Entonces, en ese rato mi jefe me dijo, ¿qué tal si hacemos algo? Nadie quiere manejar a este cliente, pero si tú lo manejas, yo te pago un viaje cada trimestre para que vayas a ver al cliente y de paso pasas tiempo con tu esposa. ¿Te parece? Perfecto. Sí. Entonces, ¿cómo vas a decir que no? Por supuesto. Entonces yo me banqué este cliente súper difícil, súper complicado, aprendí a manejarle bien. Con esta motivación. Formamos una súper buena relación con él, porque ese era como mi ticket, literalmente era mi ticket para ir a ver a mi esposa. Claro. Entonces, pero eso es algo, por ejemplo, que tú no podrías crear una política global para eso. Pero era muy acertado en mi caso personal. Me parece perfecto. Y de hecho el otro día una amiga mía, académica, me decía, me mandan a un congreso en Miami, ¿no? Por un tema de su área. Y mi jefa me dice, aprovecha y anda a visitar a tu hermana que vive en Estados Unidos. Me dice, ¿cómo crees que me siento con esto? Fabuloso, porque está pensando que también puedo aprovechar unas horas o un día o 2 días para visitar a mi hermana. Claro. Entonces te está dando algo que para ti significa muchísimo, ¿no? Y son los tuyos, es tu familia, es tu esposa, es tus intereses. Yo creo que no podemos mermar la curiosidad de alguien, y la vamos mermando con malas prácticas, o la motivación, o la ilusión, porque los adultos, no importa la edad que tengamos, también nos ilusionamos, también nos comprometemos, también sentimos mucha pasión y mucha vocación, pero basta un mal comentario, una falta de permiso o un trato injusto, que posiblemente todas estas características que te hacen ser único se van mermando. Claro. Y dices, bueno, cumplo lo que debo cumplir, pero tampoco entrego esa extra mile o esa milla extra, porque no lo están apreciando en la empresa. El momento en que yo lo necesito, no están de alguna manera respondiendo ante mi necesidad. Exacto. Y eso es súper común, tú lo puedes ver ahora. Los descuentos permanentes, incluso cuando los hijos se enferman, por ejemplo. Si tú sabes que tu empleado tiene hijos, por favor, los hijos son lo primero. Entonces, permíteles, ¿no? Un poco más de tiempo libre, también creo yo. Debemos ir modificando las prácticas laborales y ojalá vayamos hacia allá. Ahora bien, tenemos un país que necesita mucha rigidez. ¿Qué piensas con respecto al sistema ecuatoriano frente a las nuevas necesidades laborales? Bueno, ¿te refieres al sistema como...? O sea, como la idiosincrasia ecuatoriana, porque pienso que a veces podemos ser un poco desordenados. Es decir, hay mucha gente que se pasa el semáforo en amarillo porque dice, ya, aprovecho. O si puedo salirme un poco antes, me salgo un poco antes. Esa viveza criolla. Es decir, tenemos que hacer una real transformación para que nos basemos en una relación de confianza.
Correcto. Ya, a eso voy. La mejor forma para mí de fomentar una relación de confianza es medir en base a resultados. No, o sea, es el output, no el input, ¿no? Entonces, no importa realmente cuántas horas le metes a tu trabajo, si es que el resultado es el mismo. Si es que alguien puede hacer en 1 hora lo que yo esperaría que alguien haga en 9 horas, ándate esas 8 horas de vacaciones. O sea, por favor, pasa con tus hijos, con tu familia, lo que sea. Cumpliste lo que tenías que hacer. Entonces, siempre he escuchado, no, es que a los ecuatorianos no puedes confiar porque si les das la mano se te cogen del codo. Y de seguro hay gente así, pero no solo hay gente así en Ecuador, hay gente así en todo el mundo. Por favor, exacto. No podemos seguir nosotros mismos siendo nuestros enemigos, ¿no? No, para nada, al contrario. Yo sí creo que vemos que existimos ecuatorianos muy trabajadores, muy honestos, muy buenos, ¿no? Ajá. Una de las políticas que nosotros formamos dentro del grupo de empresas que ahora tenemos es que es este dicho de que la libertad es tu mayor responsabilidad. Sí. Entonces, tú decides a qué horas trabajas, pero hazlo bien. Hazlo bien y toda esta libertad, si quieres tomarte un día libre, tómate un día libre. Es más, nosotros ahora tenemos un día libre al mes, que es le llamamos el self-care day, o sea, el día de autocuidado. Entonces, tú escoges cuándo sea, no lo cojas cuando alguien más lo está cogiendo, alguien en tu equipo, y utiliza ese día, que sea entre semana, para hacer todas esas cosas que tienes que hacer. Por favor. Trámites, bancos, ir a bancos, peluquería, lo que sea. Lo que sea, médicos. O si quieres, ándate a un spa, haz lo que tú quieras. O sea, es tu día de cuidarte a ti mismo, y el cuidado es tanto, digamos, de salud, también de sanidad mental, de trámites, todo ese tipo de cosas, porque todos esos pequeños estreses de que, tengo que matricular el carro, tengo que hacer esto, se van acumulando y te empiezan a afectar, y llegas a tu trabajo estresado porque no tienes tiempo de hacer todas estas cosas. Entonces, dale, tómate ese día, arregla tus cosas y todo está bien. Excelente, Daniel, excelente. Vamos a tener que ir cerrando esta entrevista. Hay muchas prácticas que debemos definitivamente seguir y tomar en cuenta ya estas prácticas de un día libre al mes, o el viernes libre, o el viernes media jornada, un poquito más humanos para conseguir grandes resultados. Un mensaje final para nuestros televidentes, tu página web o dónde les pueden localizar, y con eso cerramos, Daniel. Bueno, nuestra página web es buscojobs.com.es. Y un mensaje final que te diría es que en junio vamos a tener una conferencia bastante interesante que justamente habla sobre cómo cambiar de ser un jefe a ser realmente un líder y empezar a tratar a la gente de una forma muchísimo más humana. Qué lindo. Se llama Radical Candor. Viene Kim Scott, que es básicamente una gurú de Silicon Valley, que va a dar una charla. Va a estar súper interesante. Aún no están las entradas disponibles, pero estaremos súper atentos. Pero pronto va a estar. Excelente, excelente. Gracias, de verdad. Gracias, Daniel, por haber venido. A ti, Alegría. Me encanta. Sí, siempre aprendemos y también hacemos una autorreflexión de nuestras prácticas y de cómo estamos nosotros en nuestro trabajo. Gracias una vez más por estar en Alegría de Vivir. Recuerden que la vida es un ratito y ese ratito hay que vivirlo bien. Cuídense. Nos vemos la próxima. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.